Bendiciones para cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas. Es un verdadero privilegio y una bendición el poderles saludar nuevamente en este día. Esperamos que el Padre Eterno esté bendiciendo sus vidas de una manera sobreabundante. Que la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté en la vida de cada uno de ustedes y pues también en la nuestra. Pedimos que el Espíritu Santo pues esté confortando, consolando sus corazones, pero sobre todo guiándoles a toda justicia, a toda verdad. Damos gracias al Padre Eterno por este privilegio que nos da de llegar a sus hogares por medio de nuestras plataformas digitales en YouTube Ministerio Shedeur, Facebook Ministerio Shedeur o a través de nuestra página principal www.shedeur.com. Agradecemos pues al Padre este tiempo tan precioso y tan especial en el que nos permite compartir su bendita palabra, en donde somos instruidos día tras día. Su palabra declara que son nuevas sus misericordias cada día y que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Así es de que hoy estamos estrenando misericordia. Creo que esto es algo bueno para todos y cada uno de nosotros. Hoy pues permítame iniciar con una oración pidiéndole al Padre Eterno su favor, su gracia y su misericordia, porque nada podemos hacer si no proviene de Él. Esperamos que esta palabra pueda ser de edificación y de bendición para usted que está en casa, pero también para aquellos a quienes usted posteriormente le va a compartir este mensaje a sus amigos, familiares que están pasando necesidades, alguna lucha, alguna prueba. Esperamos que este mensaje también pueda llegar a ellos, porque usted es seguramente un instrumento útil en el reino de los cielos. Así es de que permítame iniciar con una breve oración y pedirle al Espíritu Santo sea Él quien nos guíe en esta hora toda justicia, toda verdad y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Padre eterno, estamos agradecidos contigo en esta mañana. Alabamos, bendecimos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Te damos a ti honra y gloria. Reconocemos que tú eres bueno, eres fiel y verdadero, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias a ti, Señor Jesús, por redimirnos de la maldición de la ley y del pecado, por traer a nuestras vidas, Señor Jesús, vida y vida en abundancia, por revelarte a nuestras vidas para que podamos ser llamados hijos del Altísimo, como declara tu palabra. Y damos gracias porque en este tiempo no estamos solos. Tú rogaste al Padre para que enviara a su Espíritu Santo y Él está con nosotros guiándonos a toda justicia, a toda verdad, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Por favor, Espíritu Santo, guía nuestras vidas, pon las palabras correctas en nuestras bocas, que no sean nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, sino tú dirigiendo cada uno de nuestros conceptos en esta hora, de nuestras palabras, para que la palabra tuya, Padre Eterno, venga a traer convencimiento, pero sea viva y eficaz en la vida de cada uno de nosotros. A ti damos la honra y la gloria, suplicándote a ti, Señor Jesús, tomes autoridad en los cielos y aquí en la tierra, porque a ti te ha sido dada, y reprendas toda obra del maligno para que esta palabra llegue, cambie, transforme nuestras vidas y nuestros corazones, y sobre todo sea glorificado tu nombre, Padre Eterno. Señor Jesús, gracias por estar en medio de nosotros. Padre, envía a tu ángel a acampar alrededor nuestro, a defendernos, y pedimos, Padre, que este sea un tiempo de mucha bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Eterno, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Pues es un verdadero privilegio el poderles saludar. Pues si ustedes se recuerda el tema del domingo anterior, que se refería a la bendición en los tres montes, la bendición que Balaam profirió para el pueblo de Israel, que son bendiciones pues que nosotros como creyentes vamos a ir alcanzando día tras día. Si usted tuvo la oportunidad de ver el conversatorio del día miércoles, donde las hermanas hablaban de preparar ciudadanos para el reino de los cielos. Cuando hablamos de ciudadanos es porque la escritura dice que nuestra ciudadanía ya no es terrenal, sino celestial, así es de que cada uno de nosotros debe prepararse para heredar el reino de los cielos. Y pues yo creo que es importante que cada uno de nosotros vaya viendo realmente por qué el Señor Jesucristo nos ha llamado. Recordemos lo que la escritura dice claramente, que el Señor Jesucristo no vino por sanos, sino por enfermos. Él no vino por salvos, sino por pecadores. Para principiar, cada uno de nosotros debe de analizar el contexto de esto. Nadie de nosotros es bueno. La escritura dice, bueno, solo mi Padre que está en los cielos. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Nosotros como seres humanos fallamos y definitivamente el Padre ha tenido tanta misericordia de nuestras vidas y nos ha llamado para que podamos ser sus hijos. Que cada uno de nosotros debe tener
este concepto claro en su vida, nos ha llamado para que seamos sus hijos, pero también debemos de recordar la condición en la que nosotros estábamos anteriormente. Nuestra condición era muy mala. De hecho, recordemos de dónde nos sacó el Señor Jesucristo. Nos sacó del pozo cenagoso, del polvo del muladar. La Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero también estábamos en tinieblas y en oscuridad. Hoy usted, al igual que yo, nos podemos imaginar claramente cómo era nuestro pasado y cómo el Señor Jesucristo ha ido cambiando y transformando nuestras vidas día tras día, porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Él aún nos redarguye en estos tiempos complejos y difíciles. Por eso cada uno de nosotros debe estar en esta comunión y en esta relación constante con el Espíritu Santo. Así es de que, pues si usted vio el título de nuestro tema, ¿verdad? Hoy creo que podemos ver que de despreciables hemos sido escogidos. Viene a mi memoria en cierta oportunidad, en una de las iglesias donde yo me congregué, llegó un hermano profeta y pues él empezaba a hablar ciertas situaciones muy complejas y nosotros tenemos que llevar esto al contexto de nuestra vida, de nuestro diario vivir. Toco este ejemplo porque él en su exposición decía claramente, ¿verdad?, que su madre pues había sido objeto de una violación. Y pues nosotros hemos visto o nos han enseñado que pues se vienen arrastrando ataduras ancestrales y generacionales. Y él explicaba todo el proceso que él vivió. Y entonces cuando él hacía referencia a esto, dice, miren, yo veo la misericordia del Padre para mi vida, porque el fruto de esa violación era yo, o mejor dicho, fui yo. Entonces nosotros vemos esa parte de misericordia de parte del Padre para nuestras vidas. Obviamente en nuestras familias muchas veces se usó el término de alguien de la ovejita negra, ¿verdad? Todos los demás la oveja blanca, pero había alguien que era la oveja negra. Podemos ver ejemplos claros de esta parte de las que estamos hablando. Por ejemplo, un David. El Señor manda a Samuel a ungir al próximo rey de Israel para suceder a Saúl. Llega a la casa de Isaí y pues ve la apariencia de muchos de los hermanos de David y los mira bien y el Señor le dice, no, no es este al que yo escogí, no es este al que yo escogí. Y llega al séptimo, ¿verdad? Y pues el Señor le dice, no, no es este al que yo escogí, pero espera porque ya vendrá. Y entonces Samuel le pregunta a Isaí, mira, ¿tienes algún otro hijo? Le dice, sí, existe el más pequeño, pues ya vendrá. Y cuando llega, el Espíritu Santo le revela a Samuel que efectivamente era David, el hijo más pequeño, el menospreciado, ¿verdad? Era el pastor de las ovejas. Y entonces nosotros podemos ver cómo el Padre, sin importar nuestra condición económica y social o familiar, nos ve con muchos ojos de amor y de misericordia. Pues es ungido David como rey. Usted y yo conocemos esta historia. Es uno de los reyes más conocidos del pueblo de Israel. Yo creo que más admirado en ese pueblo por todas las proezas que él realizó. Obviamente pues la unificación de una nación también. Entonces nosotros podemos percatarnos de que realmente no es por nuestra apariencia física, por lo que poseamos económicamente o materialmente, o por el estatus que nosotros poseamos en una sociedad, o como en algunas oportunidades algunos se creen de la realeza o dicen ser de sangre azul. No es necesariamente esta parte. Hoy, por eso yo insisto en esto, debemos de sentirnos nosotros muy agradecidos con el Padre Eterno por su amor y su misericordia, por el lugar de donde Él nos ha sacado y la condición que ha puesto en la vida realmente de todos y cada uno de nosotros. Así es de que pues vamos a empezar meditando en la Escritura para que podamos analizar realmente qué éramos y qué es lo que el Padre ha hecho en nuestras vidas. Pero también hay algo muy importante.
aparte de lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a heredar el reino de los cielos? Para ello quiero invitarle que me acompañe a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 1, versículos del 25 en adelante. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos esta parte de a quién escogió Dios, podemos ver a un apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia, alguien que no quería nada con el cristianismo, que rehusaba, por llamar cristianismo, que rehusaba las enseñanzas del Mesías, reprochaba lo que nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo enseñaba en las sinagogas, y él perseguía a los creyentes. Sin embargo, ¿cómo lo toma el Señor? Y aquí es la parte que también quiero dejar en el corazón de cada uno de nosotros, y en la cual hemos insistido muchas veces. La religión no nos va a salvar. Realmente nos va a salvar la relación que tanto usted que está en casa como nosotros acá tengamos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la obediencia de la palabra y con ponerla por obra, por supuesto, lo que nosotros conozcamos y podamos poner por obra. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 25 dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Fíjense que esto es muy interesante, ¿verdad? Acá dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Cuando nosotros analizamos la escritura, dice que Juan el Bautista, que fue un hombre poderoso en espíritu, en hazañas, en la predicación de la palabra, es el más pequeño en el reino de los cielos. Imagínese usted, un hombre con estas características, llevando el evangelio, predicando en el desierto, haciendo que muchos se convirtieran al Señor Jesucristo, al Padre eterno, entregaran sus vidas, pidieran perdón por sus pecados, bautizando a muchos, el más pequeño en el reino de los cielos. Y aquí continúa este versículo y dice: y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La escritura dice que no es con fuerza ni con ejército, sino es con el poder de su Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, tenemos que ser mansos y humildes de corazón, como el Señor Jesucristo nos indicó que teníamos que ser, aprender de Él, que Él fue manso y humilde de corazón. Versículo 26, pues mirad, o sea, ya nos llama la atención acá a que observemos. Pues mirad, dice hermanos, habla a los creyentes, no habla a personas que no sean creyentes. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Cuando hablamos de la vocación, estamos hablando de los talentos que nosotros tenemos para poderlos ejercitar en un arte, en una ciencia o en una carrera determinada. A eso se refiere, humanamente hablando. Pero nuestra vocación como creyentes en el Señor Jesucristo va más allá. Y aquí tenemos que aplicar la escritura que dejó el Señor Jesucristo establecida, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa debería ser nuestra vocación. Nadie puede decir: no, yo no soy un evangelista. Miren, hermanos, hermanas, pongamos atención en esto. A cada uno de nosotros se nos dio el mensaje y el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es nuestra vocación. Es poner nuestras manos sobre los enfermos en el nombre del Señor Jesucristo para que sean sanos. Es echar en el nombre del Señor Jesucristo fuera demonios, hablarle nuevas lenguas, declara la escritura. Y si viviéramos cosa mortífera, dice la escritura, nada nos hará daño. Pero dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, hay sabiduría animal, terrenal y diabólica, pero hay sabiduría que viene de lo alto. No, la sabiduría que el Padre ha puesto en nosotros no es ni animal, ni terrenal, ni diabólica. Es la sabiduría que viene de lo alto. Pero aquí el apóstol Pablo dice que muchos no somos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Era lo que le decía. Algunos podemos tener alguna condición económica muy humilde, no somos de la nobleza, pero en cada uno de nosotros ha sido injertado algo muy especial: la genética de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso usted y yo debemos de estar muy agradecidos, y pues debemos decir:
Gracias por ese privilegio, Señor Jesús. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Fíjese, lo necio del mundo. Nosotros éramos obstinados en el mundo y tal vez algunos de nosotros aún persisten en esas etapas de obstinación, de no obedecer la palabra. Pero lo necio del mundo, escuche bien, del mundo, porque tanto usted como yo estábamos en el mundo. Estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados. Pero a cada uno de nosotros, aún siendo obstinados, necios, nos escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. A lo fuerte. En nuestra humanidad muchos éramos débiles, carácter, temperamento. Sin embargo, a nosotros nos escogió el Padre Eterno para avergonzar a lo fuerte. No me refiero únicamente a la fortaleza humana, fuerza humana como nosotros le decimos, sino nos referimos también a esos aspectos que hay en el alma y pues en nuestro corazón. Versículo 28. Y lo vil. A esta parte es a la que yo quiero que usted y yo le pongamos atención. Y lo vil. Esta palabra vil, si nosotros la analizamos del griego, porque aquí estamos hablando de la parte griega por hablar del Nuevo Testamento, es del griego 36, que es agenes. Es una palabra de partícula, como partícula negativa, propiamente sin pariente. Fíjese que qué interesante es esto. Lo vil es aquel que no tiene pariente. Y pues si usted y yo analizamos esta parte, no hablando humanamente, nosotros no teníamos una ciudadanía anteriormente. Aunque usted humanamente haya nacido en este país, Guatemala, usted puede decir yo soy ciudadano guatemalteco, pero hablando espiritualmente, cada uno de nosotros no era ciudadano del reino de Dios. No teníamos parentesco. Si usted y yo nos reunimos y nos congregamos en una iglesia, principalmente una iglesia principalmente de creyentes en el Señor Jesucristo, una iglesia cristiana como usted y yo le conocemos, a la mayoría le decimos, ¿qué tal hermano? ¿Qué tal hermana? ¿Cómo está usted? Y pues les podemos saludar ahí tratándoles como hermanos. Y decimos, no, es que ya no somos hermanos de la carne, somos hermanos en la fe. O sea, ahí venimos a adquirir y a cierta condición nosotros ya tenemos un parentesco con el Señor Jesucristo. Hablamos hace algún tiempo de las herencias y yo le invito a usted a que podamos ver que si usted no tuvo la oportunidad de ver ese video que se llama Herencias. Tenemos una herencia en los cielos y debemos de sentirnos, insisto, gozosos y privilegiados de ello. También dice sin pariente, de descendencia desconocida. Fíjese que para el mundo nosotros podemos tener padre y madre terrenales, pero no conocen nuestra ascendencia espiritualmente, que es la del Padre Eterno. Y por implicación dice ignobles. Y pues su otro significado es vil. El diccionario de la Real Academia Española dice que vil es aquella persona que es abatida. Y aquí pues cabría la pena mencionar cuántos avatares ha manejado usted en su vida. Cuántas veces, por ejemplo, en casa le han menospreciado sus padres, sus hermanos, sus propios parientes, en un trabajo, sus compañeros de estudio, sus compañeros de trabajo, sus amigos inclusive, que llamándoles desde esa manera. Entonces también significa bajo o despreciable. Y esa era nuestra condición, despreciables. Ante los ojos del mundo, muchos pecadores sin derecho a salvación, porque cuando estamos en el mundo, pues medio mundo nos señala, ¿verdad? Y nos dice, ala, pero para ser como fulano, está perdido.
¿A cuántos hemos visto que el Señor Jesucristo rescata en este mundo alcohólicos, drogadictos, adúlteros, fornicarios, prostitutas? Hermanos, eso es lo que éramos nosotros, mentirosos, ¿verdad? De una condición realmente muy mala. También significa indigno, torpe e infame. Dicho de una persona que falta o corresponde mal a la confianza que en ella se pone. Fíjese que qué interesante es esto. Nosotros faltamos a la confianza a la que el Padre puso en nosotros, humanamente. Pero el Padre nuevamente viene y nos rescata. Bueno, recapitulemos Primera de Corintios capítulo 1, versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. O sea, somos parte escogida del Padre. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, póngale atención a esta parte, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Acá tal vez ya cabe la pena mencionar algo. Uno, el análisis que cada uno de nosotros debe de hacer de su pasado, pero también de nuestro presente, porque hemos conocido hermanos en la fe que se jactan de ser hijos de Dios y pues piensan que por ser hijos de Dios toda persona que les ve les debe de rendir pleitesía. No, ni el Señor Jesucristo fue así. El Señor Jesucristo dijo que el que quiera ser grande en el reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Servir, porque el siervo será exaltado. Así es pero hay muchos que no les gusta esta parte, se siguen exaltando en esta tierra, y hoy pues nosotros tenemos que entender que pues tenemos que tener la condición que el Señor Jesucristo nos llamó a tener, a ser como Él. Quiero tocar un ejemplo muy práctico de todo esto. Voy a hablar de un rey, el rey de Persia, un hombre de un rey de Persia, mejor dicho, de un hombre pues que no conocía del Padre Eterno. Sin embargo, este hombre es llamado por el Padre Eterno aunque no conocía de él. Previo a hablar de este hombre, yo quiero tocar a otro personaje que nosotros conocemos en la Escritura muy ampliamente, y tal vez usted ha oído que mencionó muchas veces esto: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oh, nosotros podemos oír de Dios muchas veces, pero este hombre del que le voy a hablar, Ciro, cuyo nombre significa, y póngale atención a esto, desgraciado heredero. Y eso éramos en el mundo, estábamos sin gracia, porque eso significa desgraciado, estar sin gracia. Y en el mundo no teníamos una herencia, perdón, reitero en esto, no la herencia acá en la tierra, no teníamos una herencia celestial. Estábamos perdidos, realmente perdidos. Pero a este hombre Ciro, que es un conquistador, es un rey de Persia, pues el Padre lo enaltece por su condición. Obviamente pues hizo muchos favores para el pueblo de Israel. Y quiero que me acompañe a ver parte de estas condiciones. Mire, un hombre desgraciado, pero con una herencia. Perdón por los términos, pero eso es lo que significa el nombre de Ciro. Isaías capítulo 45, versículo 1. A este hombre el Padre le hace un encargo. Y a cada uno de nosotros el Padre nos ha hecho un encargo. Llevar las buenas nuevas de salvación. Hay algunos más que han sido llamados para ser maestros, otros pastores,
otros para ser profetas, otros para ser apóstoles, ¿verdad? A cada uno nos ha llamado el Padre, pero cada uno de nosotros debe de ejercer la función para la cual el Padre nos ha llamado. Y a este hombre se le llama, se le hace un encargo. Y dice Isaías 45 del 1 en adelante. Así dice Yahweh a su ungido. Miren, hermanos, qué tremendo. Lo empieza tratando como su ungido. O sea, el poder del Espíritu Santo estaba ya en este hombre, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Fíjese, ¿cómo lo tomó el Señor? Con su mano derecha. Pero lo tomó para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Mire qué interesante. Reitero lo que le mencionaba de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando empieza él a manifestar su llamado, o el Señor Jesucristo habla del llamado de Juan el Bautista, dice que él vino a preparar el camino del Señor Jesucristo. Y usted y yo hemos sido llamados para empezar a preparar no el camino que él ya vivió en este tiempo, sino lo que vendrá cuando él se manifieste en los cielos. Porque pues hemos insistido esto en muchas oportunidades. Pues, los tiempos están muy complejos, muy difíciles, y pues nosotros tenemos que anhelar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para abrir delante de él puertas. Y las puertas, ¿qué dice? No se cerrarán. La Escritura dice que cuando el Padre abre puertas, nadie las cierra. Si usted tiene un llamado, el Padre seguramente ha abierto las puertas para que tanto usted como yo prediquemos las buenas nuevas de salvación. Pero póngale atención al versículo 2. O sea, Ciro no iba solo. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Miren, hermanos, en el mundo, yo recuerdo que mi padre y mi madre utilizaban este término. El árbol torcido, el árbol que nace torcido, torcido se queda, dice. No se puede enderezar. Pero acá el Padre endereza nuestros pasos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Ojo con esto. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Miren, hermanos, por favor pongamos atención. Hoy voy a cambiar el nombre de Ciro, pues, y le voy a poner a este desgraciado. Por el significado del nombre, el Padre le dio a conocer los tesoros escondidos, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Yahweh, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Le cambió el nombre de desgraciado a heredero. ¿No acaso el libro de las Revelaciones nos dice que al que venciere, el Señor pondrá un nombre nuevo, en una piedrecita la escribirá, tendremos un nombre nuevo? Versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Oh, qué tremendo. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Fíjese que qué tremendo. No había conocido Ciro quién era el verdadero Dios de Israel, quién peleaba por él las batallas. Acá nosotros tenemos que entender algo. El Padre pues peleó las batallas por el pueblo de Israel, posteriormente usó jueces, pero acá usó a un extraño para guardar a una nación. Yo soy Yahweh y ninguno hay más. Y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceniré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Yahweh, y que ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Yahweh soy el que hago todo esto.
O sea que Ciro no pudo haber dicho yo conquisté naciones. El Padre fue delante de él. Uno, para romper puertas de bronce, cerrojos de hierro, hacer pedazos, para sujetar reyes y naciones. Y entonces, hermanos, a nosotros se nos encomendó algo, aparte de predicar el Evangelio a toda criatura. Se nos dio la autoridad para que en el nombre del Señor Jesucristo podamos echar fuera toda obra del maligno. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La pregunta es, ¿cuántos en este mundo andan atados? ¿Cuántos andan no solo atados al mundo, sino atados por espíritus inmundos? Pero ¿qué hemos hecho usted y yo? A eso hemos sido llamados. Por eso reitero lo que el Señor Jesucristo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os hará daño. Pues de ahí nos sacó el Señor Jesucristo, de lo más vil, de nuestras desgracias. Porque ¿cuántos de nosotros no pasamos muchas desgracias? O pasamos penalidades y penurias. Pero de ahí nos ha sacado el Señor Jesucristo para que anunciemos sus virtudes. Y esta es la parte interesante que viene enseguida. Porque debemos de recordar el pasado de donde Él nos sacó. No le conocíamos. Él se manifestó a nuestra vida de una manera poderosa y sobrenatural. Y nos hizo un cambio, una transformación en nuestro ser, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Muchos de nosotros hemos sido renovados, cambiados y transformados en nuestra vieja manera de vivir. ¿Por qué? No porque seamos sabios nosotros, como dice Corintios. Por el amor y la misericordia que Él tiene para que podamos comprender su buena, perfecta y agradable voluntad. Y entonces, ahora pues tenemos que ver nuestro presente. Vimos que éramos lo más vil, lo peorcito. Muchos de nosotros tal vez la oveja negra. Muchos de nosotros, como dice la Escritura, algunos considerados como un abortivo. Sin embargo, el Padre tuvo misericordia de nosotros. Mi esposa compartía esta semana este precioso salmo de David y compartían las hermanas el día miércoles cuando dice: mi embrión vieron tus ojos y todas las cosas que de mí estaban escritas en tu libro, todas se han cumplido sin hacer falta ninguna de ellas. Ahí nosotros tenemos que entender que el Padre tuvo el cuidado de cada uno de nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre para poder cumplir un propósito. Y esta es la siguiente parte de la que le quiero hablar, nuestro presente. Y aquí vamos a hablar de un profeta que se consideraba muy joven. Algunos teólogos dicen que él empezó su ministerio a los 19 años, Jeremías. ¿Qué dice? Señor, yo no puedo hablar. Voy a tocar previamente a hablar de Jeremías, a otro hombre al cual el Señor llamó para libertar a un pueblo, una nación, y le dice que era tartamudo. Sin embargo, el Señor le puso ayuda. Le estoy hablando de Moisés, le puso de ayuda a Aarón. Y entonces, hermanos, el Señor siempre va a poner en nosotros el querer como el hacer. Sencillamente necesitamos seguir caminando. Pero hoy déjeme hablarle un poquito de Jeremías. El Señor lo llama, le dice: mira, yo te he puesto en este tiempo para arrancar, para derribar, para destruir y para arruinar. Pero también te he puesto para edificar y para plantar. Fíjese que es interesante el llamado de Elías, a pesar de que era un hombre muy joven.
pero el Señor le da una instrucción. Él se consideraba, seguramente como muchos de nosotros viles, es que soy indigno de poder compartir la palabra del Señor, es que soy indigno de ser llamado hijo del Padre eterno, soy indigno de esto. Sí, hermanos, pero por la bondad del Padre, Él nos ha hecho dignos de que podamos ser sus hijos, no por nuestra justicia ni por nuestros méritos, sino por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque su Espíritu Santo reposa y habita en cada uno de nosotros. Y entonces acá sí el Padre Eterno le da un mandato a Isaías para que siga siendo, a Jeremías, para que siga siendo su voz, para que siga llevando las buenas nuevas. ¿Y en qué consiste este mandato? Jeremías capítulo 15, versículos del 15 en adelante. Jeremías empieza a hablar con el Padre, le dice: tú lo sabes, oh Yahweh, acuérdate de mí y visítame. Estaba Jeremías ya en la cárcel, estaba en la cisterna, y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrentas. Nadie le dijo a usted y nadie me dijo a mí. Bueno, a mí o muchos nos cambiaron la versión del Evangelio, que todo era fácil, que todo era bien. Hermanos, angosto y estrecho es el camino, ¿verdad? Tenemos que pasar luchas, pruebas y tribulaciones, porque así declara la Escritura. Versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Yahweh, Dios de los ejércitos. Versículo 17. Esto lo vamos a comparar con un salmo. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Mire, Jeremías está diciendo: yo no me considero el más noble, yo no fui el mejor, yo no le dije al rey: mira, yo soy el más sabio, yo tengo la revelación de Dios. No, aquí Jeremías está diciendo: yo no me engreí a causa de tu profecía, me senté solo. Fíjese, qué tremendo, porque todos lo miraban y decían: no, este no es profeta del Altísimo, este está equivocado, este está errado, lo que él dice no es exactamente de esta manera, eso está equivocado de acuerdo a la revelación que nosotros hemos tenido de Dios. Esos profetas están equivocados, Jeremías no. Porque me llenaste de indignación. Pregunta: ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Pero mire qué le responde el Padre en el versículo 19. Por tanto, así dijo Yahweh, si te convirtieres. Hermanos, un profeta del Padre, muy acertado en todo, lleva el Padre una reflexión a su vida y le dice: mira, primeramente te tienes que convertir. Y aquí hemos hablado en este último tiempo del profeta Balaam, el profeta de los ojos abiertos pero caído. No quiero hablar precisamente de Balaam, pero ¿cuántos de nosotros tuvimos un llamado de parte del Padre Eterno? Lo dejamos y decidimos irnos al mundo, dejar lo que el Padre nos dio, la unción de su Espíritu Santo, el poder del Señor Jesucristo obrando en nuestras vidas. Y aquí el Padre le dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Hermanos, para ser restaurados necesitamos dejar lo vil de nuestra vida. Y en esta parte de lo vil de nuestra vida, dice esta parte de vil, dicho de una persona que falta o corresponde mal a la confianza que en ella se pone. O sea que debemos de empezar a responder bien
por la confianza que fue depositada en cada uno de nosotros. Y aquí le dice entonces el Padre Eterno: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares, o sea, ya le está diciendo, mira, saca lo vil, lo precioso de lo vil, saca lo bueno y desecha lo que es malo. Serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La Escritura dice que vivimos en este mundo, pero que ya no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Versículo 20, y te pondré en este pueblo. Fíjese que allá con Ciro el Padre iba abriendo cerrojos, quebrantando muros de bronce, puertas de hierro. Acá le dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Yahweh. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces acá cabría la pregunta o la interrogante en cada uno de nosotros. ¿Por qué muchas veces el enemigo se levanta en contra de nuestras vidas? Porque sencillamente, de acuerdo a este pasaje, no hemos entresacado lo precioso y hemos dejado lo vil. Y porque no nos hemos convertido al Padre Eterno de todo nuestro corazón para que nos restaure. Yo he tocado mucho este pasaje que realmente me gusta muchísimo, que está en Eclesiastés. Dice, el que aportillare vallado le morderá la serpiente, el que cabe un hoyo caerá en él, el que parta una piedra se herirá con ella. Entonces, hermanos, es tiempo de cerrar puertas, pero de cerrar puertas al enemigo y abrirles la puerta de nuestro corazón al Señor Jesucristo y decirle, como Jeremías, restáurame, Señor, aquí están mis enemigos, se han levantado contra mí, pero tú eres el único que puede defenderme. Cuando hablamos de la parte de la palabra vil acá, pues acá se refiere exactamente en el hebreo al hebreo 2151, que es Salaal, que traducido es estremecer, temblar. O sea, no es algo muy estable. Es ser flojo. Póngale atención a esto. Ser flojo. ¿Qué tan firme estoy yo y qué tan firme está usted en el Evangelio? En la palabra. Tenemos que creer la palabra. Dice que es indigno o pródigo, abatir, comedor, comilón, escurrirse, fluir, glotón vil. Al Señor Jesucristo, ¿qué le dijeron cuando entraba a la casa de Zaqueo? Este es comelón y bebedor de vino. Fue cuando él dijo, no, es que yo no vine por salvos, sino por pecadores. Pero veamos qué le dice el Señor a Jeremías, el Padre Eterno a Jeremías, en su capítulo 1, versículo 17. Tú pues, ciñe tus lomos. Hablamos de la palabra flojo, pero aquí el Señor le está diciendo, ciñe, afirma tus lomos. Levántate. O sea, ya no tenemos que ser flojos en el reino de los cielos, hermanos. Tenemos que activarnos en este tiempo. Y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Fíjese qué tremendo. Cuando el Padre ponga en su boca hablar con alguien, háblelo, para que usted no sea quebrantado y para que el enemigo no lo avergüence a usted. Versículo 18. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Mire qué impresionante. Reyes, príncipes, sacerdotes y pueblo.
Si se suponía que los sacerdotes tenían una relación y una comunión con el Padre Eterno. Pero el Señor le dice claramente, mire, los reyes, los príncipes, los sacerdotes y los pueblos de esta tierra van a pelear contra ti. Así continúa el versículo 19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Yahweh, para librarte. Si queremos ser libertados de las manos del maligno, hermanos, tenemos, reitero, convertirnos al Señor, Dios Todopoderoso, al Padre Eterno, al Señor Jesucristo, ser restaurado y sacar lo precioso. Recuérdese que usted y yo somos del oro de Ofir, de que habla la Escritura. Y dejar por un lado lo vil. Dijimos que vil también significa pródigo. Fíjese usted. Y pródigo es dicho de una persona que desperdicia y consume su hacienda en gastos inútiles, sin medida ni razón. Fíjese, si a muchos de nosotros hemos sido pródigos porque nos gastamos los bienes que tenemos en gastos que no son útiles, declara la Escritura. Somos glotones porque los gastamos sin medida, ni ningún sentido, ninguna razón. Otro significado es que desprecia generosamente la vida u otra cosa estimable. Hermanos, debemos de valorar la vida que el Señor Jesucristo nos ha dado. La Escritura dice que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. También es muy dadivoso. Otro concepto es que tiene o produce gran cantidad de algo. Y entonces ya se imagina usted de quién le voy a hablar acá. Del hijo pródigo. Mire lo interesante de esto. Un hombre que no entresacó lo precioso de lo vil. Él realmente decidió convertirse en alguien vil. Estaba viviendo en la casa de su padre, tenía una herencia, tenía un estatus. Pero dice en Lucas en su capítulo 15, versículos del 11 en adelante. También dijo el Señor Jesucristo, había una parábola ahí, ¿verdad? Y cuando nosotros analizamos la historia de este hombre que toma la decisión de irse de su casa, gastarse toda su herencia, pero cuando se ve en la vileza, determina regresar a la casa de su padre. Este es un mensaje también para aquel que decidió abandonar la casa del Padre Eterno, que hoy está viviendo en vileza, en lo más bajo. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. O sea, mire, un buen padre. Le dijo, bueno, ¿esto quieres? Aquí está. Por eso yo le invito a usted, si tiene la oportunidad de ver, vea el mensaje del conversatorio de este miércoles recién pasado. Ciudadanos, preparando ciudadanos para el reino de los cielos. Y también vea la prédica del ayuno del jueves. Va a ver usted cómo el Padre habla a través de su palabra. No muchos días después, o sea, recibe la herencia y no muchos días después, dice, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada. ¿Por qué se apartó? No quería ser supervisado del Padre, no quería ser visto por nadie. Él quería vivir perdidamente, sin que nadie de la familia estuviese al tanto de él. Y ahí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Amados hermanos, la Escritura dice que no debemos de ser como el perro que vuelve al vómito, o como la puerca lavada que después se revuelca en el cielo. Este hombre decide salir de su casa y vivir perdidamente. Eso pasa cuando hay alguien que ha abierto su corazón al Señor Jesucristo y después retrocede. Vive perdidamente. Sus sentidos no están completos, por llamarlo de esta manera.
Se olvida de las misericordias y la gracia que el Señor Jesucristo le ha dado. Y eso nosotros no lo debemos de menospreciar. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, y vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltar. Fíjense que es interesante porque dice que el hambre no fue para toda la tierra. Solo fue para esa provincia. Había un propósito del Padre Eterno. Tal vez si alguien que está escuchando este mensaje o lo va a escuchar posteriormente se ha apartado el camino del Señor y ha estado pasando necesidades, hoy creo que es tiempo de que usted pueda ver que el Padre con un propósito ha permitido esas necesidades, el poder volver a Él. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. O sea, ya no habían recursos para muchas cosas. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie le daba. Fíjese que qué tremendo que ni los propios cerdos dejaban que él comiera. Y volviendo en sí. Hermanos, ¿por qué necesitamos llegar a esos puntos en nuestra vida? Cuando el Espíritu Santo está guiándonos a toda justicia y a toda verdad. Tuvo que pasar todo esto para un propósito, volver en sí. Entonces, cabe la pregunta, si usted está pasando alguna circunstancia, ¿no cree que el Padre le está diciendo, es tiempo de que vuelvas en sí, de que abras tus ojos, de que mires de dónde saliste, a dónde fuiste, cómo retrocediste, pero hacia dónde tienes que ir? Fíjense que esto es lo interesante. ¿De dónde saliste? ¿A dónde fuiste? Para saber a dónde tienes que llegar de nuevo. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Atención con esto, una acción. Me levantaré, una decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, es tiempo de tomar decisiones. O somos del mundo o somos del reino de los cielos. O vivimos como el mundo vive o vivimos conforme a la palabra nos demanda que tenemos que vivir. He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos tus jornaleros. Y levantándose, fíjese que él no solo lo pensó, accionó. Tomó la decisión de ir. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movida a misericordia. Aún si usted hoy o yo tomamos la decisión hoy de levantarnos, aún de lejos el Padre nos ve y va a correr por nosotros. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano.
Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: fíjese que en el reino de los cielos no hay nada oculto. Eso ponga atención usted. Nada de lo que se haga aquí en la tierra es oculto en el reino de los cielos. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mire, según el hijo que se malgastó todo y se fue a lo más lejos, dijo: no, aquí nadie me va a ver, aquí estoy lejos de la familia, aquí nadie se va a dar cuenta de mi vida ni cómo vivo. Pero mire lo tremendo que dice el hijo mayor: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos para que tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así éramos nosotros. La escritura nos dice claramente que si hay una mujer que está en casa y pierde un dracma, ¿qué dice que hace? Se pone a buscarla. O si pierde una perla, se pone a buscarla. Así dice que es el reino de los cielos. Hoy entonces el Señor viene por todos aquellos que estamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados, que somos lo vil. Pero reitero, si hemos sido rescatados ya por Él, debemos dejar lo vil y buscar lo precioso y permanecer en Él. Le hablé de un hombre que de oídos había oído, pero no conocía al Señor. Job. A pesar de conocer ya al Señor, Job en su capítulo 40, versículo 1 dice: además respondió Yahweh a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces Job respondió a Yahweh y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano ponga sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Fíjese que Job no le reprochaba, pero le decía al padre: padre, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Y entonces Job aquí, ¿cómo se considera? Como una persona vil. Y le dice: mira, realmente no puedo contender contigo. Yo soy una persona vil. Por eso mejor prefiero poner mi mano sobre mi boca. Hablé una vez, 2 veces, mas ya no volveré a hablar. Y entonces, hermanos, en las muchas palabras, dice la Escritura, hay pecado. A veces hablamos y hablamos y hablamos y pecamos. Por eso le decía que le pusiera mucho atención a lo que decía Jeremías, que habíamos sido llamados a ser santificados. Y por eso es necesario que usted y yo, como creyentes en el Señor Jesucristo, en este tiempo, debemos de aplicar lo que Jeremías dijo, que está también en un salmo muy precioso de David, en el Salmo capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Yahweh dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Aún en nuestro corazón debemos de hablar verdad. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Yahweh. Hermanos, si en el mundo tenemos amistades viles, la Escritura aquí nos dice que tenemos
que apartarnos de ella. Yo se lo estoy diciendo con mis propias palabras, pero usted puede analizarlo de acuerdo a la escritura. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. La versión Kadosh nos cambia un poquito la forma de poder entender este salmo. Un canto de David: Yahweh, ¿quién puede descansar en tu tabernáculo? ¿Quién puede habitar en tu monte santo? Aquel que camina sin culpa y obra la justicia, que habla la verdad en su corazón, quien no ha hablado con picardía con su lengua, fíjese, con picardía, y que no hace mal a su prójimo, ni busca reproche contra aquellos que moran cerca de él, y miran con desprecio al vil, y dan honor a los que temen a Yahweh. El que es fiel a un juramento a su prójimo y no decepciona. Fidelidad. Los que rehúsan la usura cuando prestan dinero y rehúsan soborno contra el inocente, aquellos que hacen estas cosas nunca serán removidas. Entonces quiero dejar en nuestros corazones dos conceptos muy importantes que debemos de analizar. Uno, recordar nuestro pasado, cómo éramos y de dónde el Señor nos ha sacado. Y si recordamos esto, ver nuestro presente. Es tiempo, hemos insistido mucho, de empezar a vivir en santidad, dejando todo aquello que al Padre no le agrada y viviendo conforme a su palabra. Pero también, reitero lo que decía hace un momento atrás, aquel que un día conoció del Señor, gozó de las maravillas de su gracia, su amor y su misericordia, de su favor, pero decidió ir al mundo como el hijo pródigo. Hoy tiene la oportunidad de dejar lo vil para volver a lo precioso, donde somos redimidos por la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No seamos flojos entonces en este tiempo. Tenemos la nobleza de ser llamados hijos del Altísimo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos en este tiempo entonces ceñirnos, empezar a caminar, empezar ya a no desperdiciar lo que el Padre nos ha dado. Porque si nosotros lo desperdiciamos, nos convertimos en viles. Por eso la Escritura dice que el que no recoge desparrama. Hoy recojamos todo el bien que el Padre nos ha dado para que no desparramemos su favor, su gracia, su amor, su misericordia. El Señor le bendiga grandemente. Quiero orar y darle gracias al Padre por este tiempo tan precioso en el que me permite llegar a sus hogares, poder compartir de las bendiciones de su palabra, invitándole a usted a que sea un agente activo. Y gracias por compartir estos mensajes con sus amistades a través de sus redes sociales. Pero gracias por ser un agente activo. Gracias por recomendar nuestro canal también en YouTube, Ministerio Shedeur, en Facebook, Ministerio Shedeur, o a través de nuestra página principal, www.shedeur.com. Gracias por recomendarnos con todos aquellos con quien usted tenga la posibilidad de hacerlo. El Señor le recompense grandemente, pero oremos para que esta palabra pues pueda cambiar y transformar nuestras vidas. Reitero, Ciro, un desgraciado al que le cambian nombre. El Señor dice, al que venciere. Hoy seamos de esos vencedores a quienes nos será cambiado el nombre. Padre eterno, estamos agradecidos contigo en esta hora.
Permítenos alabar, bendecir y glorificar tu nombre. Darte la honra y la gloria, Padre, por tu bondad, tu fidelidad, tu gracia y tu misericordia. Gracias, porque de ahí, de lo más vil, tú nos escogiste. De lo menospreciado, Padre. Muchos de nosotros indignos desde que estábamos en el vientre de la madre. Muchos de nosotros menospreciados aún por nuestra propia familia, por nuestros seres amados. Muchos de nosotros menospreciados, Padre bendito, en un trabajo, en una escuela. Muchos de nosotros menospreciados por el mundo. Pero tú no nos menospreciaste y damos a ti la honra y la gloria. Reconocemos tu bondad y tu fidelidad. Damos honra y gloria a tu nombre, Padre. Pedimos que esta palabra cambie y transforme nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Quiero invitarle para que nos acompañe este próximo miércoles a nuestro conversatorio. Seguramente vamos a ser muy instruidos por la palabra del Padre Eterno. Miércoles 7 de la noche. El día jueves a nuestra oración de intercesión y ayuno. Y el día domingo que nos vuelva a acompañar en cuanto a la palabra. 10:30 de la mañana. Le invito a usted, hermano, si usted tiene la bendición que yo tuve de no ser menospreciado en la familia porque es creyente en el Señor Jesucristo, aproveche esa bendición. Usted tiene la libertad de poder llevar el Evangelio. Hay muchos hermanos en la fe que son atacados por su propia familia. Pero si usted no tuvo ese ataque, como fue en mi caso, hoy debo honra y gloria al Padre por nuestros padres, por nuestros familiares, que nos aceptaron tal como éramos. Tal vez fuimos menospreciados en otros aspectos, pero hoy usted tiene la oportunidad de llevar este mensaje a quienes lo necesitan. Gracias damos al Padre por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, un fuerte abrazo y bendiciones para su vida.